Yo leo un versículo y ustedes todos juntos leen conmigo el segundo. Vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, versículo 35. Miren que el primero es cortito, estén atentos, que se viene el segundo que les toca a ustedes. Bueno, yo empiezo. 4:35 del Evangelio de Marcos dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y me parece que esto es un 5, un 6. Espero que en la próxima salga mejor. Y había también con él otras barcas, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿El que sigue? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Terminamos todos juntos y les dijo: ¿por qué estáis? ¿Cómo no? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay uno de los salmos que no solemos recurrir demasiado, pero fíjense en qué interesante. Salmo 89 y el versículo 9 dice simplemente así: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, y cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Cuántos años antes se había escrito todo esto? Y bueno, da lugar a que pensemos en esta escena, en todo lo que sucedió a través de esta lectura de San Marcos capítulo 4. Yo creo que debe haber sido una de las experiencias más extraordinarias que tuvieron que vivir los discípulos en conjunto con el Señor. Les digo esto porque aparece prácticamente en todos los evangelios. Si lo buscan en Mateo, capítulo 8 está. Si lo buscan en Marcos 4, lo acabamos de leer. Y si lo buscan en Lucas 8, también está el mismo relato. Más detalles, menos detalles, pero esta tormenta está descrita y quedó grabadísima como experiencia en la vida de cada uno de los discípulos. Miren, yo acá les traje apenas una fotografía de un cuadro muy famoso. Creo que lo vamos a poder poner también en la pantalla para que lo puedan ver también desde allá arriba. El tamaño más grande como para conservar un poquito, digamos, la fotografía en sí, la intensidad de la luz, etc. El tamaño, no más que eso se pudo llegar a hacer. Así que yo sé que los que están detrás les va a costar un poquito. Ahora, creo que la mayoría de los que están aquí tienen algún celular a mano. Si lo quieren buscar a este cuadro famoso, simplemente lo buscan como La Tormenta, de Rembrandt. Él es el autor. Antes de hablar un poquito de él, les quiero decir algo por las dudas de interés. Ustedes entraron y no lo notaron, pero ¿saben qué? Eso que ven ahí cuesta más o menos unos 10 millones de dólares. ¿Les interesa? Le está interesando, veo algunas caras sonrientes. 10 millones, ¿saben qué? La recompensa. Porque este cuadro estaba en un museo en Boston. Y en el año 1990, junto con otras 12 obras, fueron robadas de ese museo. Netflix hizo una miniserie que se llama algo así como El Atraco,
Y son solamente 4 capítulos. Allí pueden ver cómo fue en resumen y de qué manera tan tonta se llevaron los 12 cuadros que estaban en ese lugar, incluyendo este. Si se sumara el valor de todas las cuadros que se llevaron, estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Es decir, 10 millones es la recompensa por dar datos de dónde se encuentra, dónde está este cuadro. Simplemente eso. Pero si tuvieran el cuadro, el lienzo en la mano sobre el cual fue pintado, estamos hablando de muchísimo dinero más. Así que si alguno tiene algún dato, me avisa y en una de esas podemos llegar a encontrar cómo solucionar un problema conjunto. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Este hombre, Rembrandt, es un pintor holandés. Podemos llegar a poner los datos también. Nació, por si alguno quiere algún dato más, en 1606 y murió 63 años después. Pero más o menos en la mitad de su vida, por los 29 años, ya cuando comenzaba a tener su propio taller y comenzó a pintar infinidad de cuadros. Se calcula que más o menos debe haber pintado entre 1000 y 2000 en total, autorretratos muy famosos, muy conocidos, y sobre todo muchísimas escenas bíblicas. No sabemos con exactitud su formación, podríamos llamar religiosa, pero sí estamos en condiciones de saber que venía de una zona donde las iglesias protestantes, así llamadas, estaban en esa zona donde él habitó, y el barrio en el cual él se crió y permaneció aún con su taller durante mucho tiempo era un barrio judío. Y además, no solamente esto, sino también que debe haber recibido alguna educación religiosa muy cercana a la Biblia. ¿Saben por qué? Porque además de pintar cantidad de escenas bíblicas, en muchas de ellas deja una enseñanza que cuando uno la empieza a descubrir, encuentra una riqueza inimaginable. Y esto es lo que pasa justamente con este cuadro que tenemos aquí hoy. Por eso se lo traje. Porque vamos a empezar a ver de a poquito 3 o 4 detalles nada más. Seguramente ustedes van a encontrar muchísimo más. Por eso si lo tienen a mano en el celu o lo quieren ver después tranquilos en su casa, una vez que termine la reunión, no hay ningún problema. Pero no se pierda de poder ver realmente la cantidad de cosas que podemos descubrir a través de la imaginación y de esta verdadera obra de arte que tuvo Rembrandt en el año 1633. Estamos hablando de casi 400 años que tiene esta pintura. Fíjense ustedes, para los que lo tienen más a mano, yo lo puedo ver en un cuadro más chico acá, ustedes lo ven acá arriba mío. Van a ver que este cuadro prácticamente tiene 2 tipos de iluminación. Hay una parte que está más clara y hay una parte que está más oscura. Ustedes ven del lado que sería el izquierdo para ustedes, donde hay mucha luminosidad. Y ahí hay muchos hombres que están trabajando sobre este relato que hemos leído de Marcos 4 y están intentando de todas maneras hacer maniobras en la zona de proa, tratando de que la nave se mantenga a flote, tratando con las velas, con las sogas, con todo lo que tienen a mano ahí en zona de proa para que el barco no se vaya a pique, no se hunde. Notan ustedes que hay una zona que está más oscura. Y en esa zona oscura es difícil de apreciar, sobre todo de lejos, qué es lo que está sucediendo. Yo les cuento así en 2 o 3 palabras. Hay uno de ellos que tiene un remo. Hay otros que están alrededor inclinados. Inclusive hay algunos que no le vemos la cara, sino que está sobre el borde de la barca y está descompuesto y está vomitando hacia el lado del mar. Las otras personas, alguno de ellos está orando, inclinado con sus manos en posición de oración, arrodillado. Y hay otros que están despertando
a alguien que tiene un rostro diferente. Esa persona que tiene ese rostro diferente, que está iluminado en medio de la oscuridad, no es ni más ni menos que la representación del Señor. Tal cual dice el relato que leímos, fueron a buscar en un momento de desesperación y angustia, cuando ya no sabían más qué hacer, lo fueron a despertar y a levantar al Señor para decir: Señor, sálvanos, porque perecemos, porque nos ahogamos. Ese es el relato y esa es la manera en que este pintor comienza a imaginar la obra que ustedes están viendo allí. No son todos los detalles, les estoy dando algunos como para empezar y para que nos metamos en escena. Pero yo les quiero recordar que fue el Señor el que comienza en esta lectura que hicimos diciendo: pasemos al otro lado. Él dio la orden y los discípulos se subieron a esa barca que muchas veces solían usar para su propio trabajo. Bueno, ahora era para poder darle al Señor la posibilidad de hablarle a multitudes y para poder estar en un lugar de la orilla y en otro lugar de la orilla del mar de Galilea, para poder llevarle y así anunciarle la verdad del Evangelio. Es el Señor el que dice esa noche: vamos, pasemos al otro lado. Y el Señor se sube a la barca con ellos. Dejamos allí ese detalle. El mar de Galilea podríamos compararlo con un gatito dócil. ¿Vieron de esos gatitos que los podemos acariciar y que se quedan tranquilitos? Pero en un momento se despiertan y sacan los arañazos y hasta pueden llegar a dañar a la persona que lo estaba acariciando. Es que no nos tenemos que olvidar que también los gatos son felinos y tienen algunas mañas, como también aquellos que son familiares cercanos y son de mayor tamaño. Y a veces el mar de Galilea es comparable entre un gato y un león. Usted va y es un lago que ni se mueve el agua. No es un mar grande porque tiene escasas dimensiones, tanto de largo por ancho y aún la profundidad. Pero es lo suficientemente peligroso como para llevar adelante un problema como el que tenían los discípulos esa noche y de angustiarle la vida a más de uno. Las colinas que están alrededor no son muy altas, pero hacen una especie de desfiladero que cuando el viento sopla, empieza a soplar de manera que se produce algo así como una turbina. Y las olas se encrespan de un momento al otro. Y no sabemos qué le pasó, pero ese lago tranquilo, donde el agua casi ni se mueve, donde no hay olas, se transforma en un vendaval que no hay forma de frenarlo. Y ustedes se imaginan si esto sucede en horas de la madrugada, como ya estamos hablando que sucede todo esto. Por eso, lo primero que destacamos de este pasaje es la gran tormenta. No sabemos cómo se produjo, no sabemos en qué momento, qué fue lo que pasó, pero sucedió. Hay personas que dicen: en este mundo hay tres clases de personas. Son las que han salido de una tormenta, son aquellas que están entrando en una tormenta y están aquellas que están en el medio de una tormenta, pero no se salva nadie. Todos, de alguna manera, sea una tormenta grande o una tormenta pequeña, las tenemos todos los días. Algunas se van rápido, pero otras tardan. Tienen un proceso y hay que esperarlas. A veces cuando lo cotejamos con la vida diaria, hay tormentas financieras, económicas, que sacuden negocios de años. Sacuden la economía de hogares que estaban muy bien, pero de pronto algo sucedió. A veces esas boletas se comienzan a acumular y no se pueden pagar. Hay tormentas que tienen que ver con problemas y relaciones familiares, problemas y relaciones de trabajo. Son tormentas,
Llegamos ese día como cualquier otro. Y de pronto no sabemos qué le pasó a esa persona, pero reaccionó así. Me puso mal a mí, lo puso mal a mi compañero. Y fuimos varios los que estamos metidos en esa tormenta, en ese problema. ¿Y cómo salimos? Hay tormentas del corazón, hay toda clase de tormentas. Y esta fue una más. Bueno, ahí viene la prueba. ¿Qué hacemos? Ante la gran tormenta, si ustedes miran de nuevo el cuadro, ustedes van a observar que hay 5 personas que están allí, que son las que están del lado claro, el lado que más se ve, que son las que están haciendo todo tipo de maniobras. Son los que están más a la vista. Los otros que están atrás, en la zona oscura, también están haciendo algo, pero son tareas más pasivas y como que quedan no tan a la luz. Pero sin embargo todos están reaccionando y haciendo algo ante esa gran tormenta. ¿Cuántas veces nos tenemos que enfrentar a situaciones como estas? Pero yo les recuerdo algo. Cuando esto aparece, aparecen las culpas. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Por qué estoy metido acá? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué Dios permite que esto pase en mi vida? Y mi pelea a veces es con Dios. O mi pelea es con los demás, para ver quién tiene la culpa. Pero usted sabe que si los discípulos hicieron eso aquella noche, no lo sé. La culpa la tenía el Señor. Él fue el que le dijo, pasemos del otro lado. Pero no nos olvidemos de otro detalle. Él se subió con ellos en la barca. Nunca, dice Dios, nunca te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Es su promesa. Él dijo que no tendremos que soportar nada más allá de lo que nos den nuestras fuerzas. Podremos ser débiles, nos encontrará mal, nos encontrará en una crisis profunda, pero dice el Señor, así como será de grande el problema, así de grande va a ser la salida. Yo tengo la victoria, yo tengo el poder y te voy a ayudar para que puedas salir de esa situación. Pero los discípulos, ¿cuán lejos estaban de acordarse de tantas palabras del Señor? ¿Y saben qué hicieron? Comenzaron a maniobrar entre ellos, a ver qué idea tenían. Primero, los 4 que estaban más acostumbrados a la tarea de mar, a poner los peces en las redes, a maniobrar de noche, de día, ir de una orilla a la otra, lo probaron todo y no podían hacer nada. El agua seguía entrando, ya se anegaban, empezaron a gritarse unos con otros, mueve las sogas, acá, poné esto. Seguramente debe haber sido un problemón, una crisis total. Ahora, qué notable. Cuando lo miraban al Señor en la parte de atrás de la nave, el Señor estaba tranquilamente durmiendo. ¿Pero qué pasaba? ¿Acaso el Señor no era un hombre más? ¿No sentía el agua, el viento? ¿No sentía los gritos de los que estaban alrededor desesperados? ¿La angustia? ¿No lo veía? Por supuesto que sí. Pero ahí está uno de los errores que solemos cometer. Siempre dejamos para el final lo que tendría que ir al principio. Ellos confiaron en sus fuerzas, en sus ideas, en todo lo que podían hacer, pero se olvidaron de lo principal. El Señor estaba en la nave. Él era el que tenía la solución. Es a Él a quien tendrían que haber recurrido primero. Y si hubieran ahorrado cantidad de angustias y de situaciones. El Señor los esperaba. Seguramente los escuchaba. Quizás no abría los ojos para ver, pero Él lo estaba viendo todo. Él tenía grabadísima la escena dentro de sí y les quería dar una lección. Ellos empezaron haciendo al final lo que tendría que haber hecho al principio.
Se echaron la culpa unos con otros y se volvieron a equivocar, porque el Señor iba con ellos y Él tenía la solución. Lo que este pintor pintó justamente fue esta escena, cuando hay desesperación, cuando hay angustia y cuando están tratando de despertar al Señor para decirle: Señor, ayúdanos porque perecemos. Una sola cosa más. Todas las embarcaciones están preparadas para soportar el agua y el viento, aún las olas más bravas. Pero el problema no es tanto lo que el agua haga desde afuera de la barca. El problema es cuando el agua se mete dentro de la barca. Eso es lo que hace más daño. Cuando el agua es capaz de penetrar y pasar esa parte exterior y empezar a hundir la nave, la empieza a negar, eso es lo más peligroso y lo que hace que la nave corra peligro. Por eso tenemos que darnos cuenta en qué estamos gastando nuestro tiempo. ¿Cómo estamos aprovechando nuestras situaciones, nuestras oportunidades, nuestros días, nuestros meses? ¿Qué lugar es el que le estamos dando al Señor? Muchas veces vivimos nuestros días con una confianza en el Señor casi mínima. Actuamos solamente por nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, de pensar, y no le damos lugar al Señor. O si lo llamamos al final. Es decir, lo llevamos en nuestra barca como si estuviese dormido, cuando es el Señor el que tiene que ir al principio y no al revés. Cuando lo despiertan al Señor. Así como tenemos una gran tormenta, viene la gran calma. Para el Señor fue sencillo. Una vez que vio sus caras, sus rostros, que ya decían todo, decían no podemos hacer más nada, el Señor se pone delante de ellos y les dice simplemente 2 palabras: calma y enmudece. Calma y enmudece. Y tal cual como dice el Salmo 89, la braveza del mar se aquieta de nuevo y vuelve la calma en vez de la tempestad. Entonces, a raíz de esto, quienes estaban dentro de la barca comienzan a decirse unos con otros: ¿quién es esta persona? La gran pregunta: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Cómo que quién es? Es el Hijo de Dios. Yo no he puesto mi confianza en un hombre más. Puse con mi confianza en el que es el Hijo de Dios. Puse mi confianza en aquel que vino, tal cual como lo hemos cantado y lo repetimos domingo a domingo. Vino y ocupó nuestro lugar ¿en dónde? En una cruz. Cargando mis pecados, pero para transformar mi vida y para darme una nueva vida en Él. Para darme una nueva orientación, una nueva mente, una forma de pensar diferente. Para traerme esperanza y para decirme: en Jesús hay calma. En Jesús hay verdadera paz. ¿Podemos volver al cuadro? ¿Podemos volver a la imagen? Miren ustedes, hay una separación entre la luz y las tinieblas. ¿Saben dónde está ese punto de separación? ¿Ustedes alcanzan a ver el mástil de la nave? ¿Qué forma tiene el mástil? ¿No es una cruz? Qué diferente es cuando nuestra vida se acerca a la cruz. Cuando tomamos una verdadera decisión en nuestra vida de dejar la oscuridad para volvernos a la luz. Cuando dejamos todo aquello que me avergüenza, todo aquello que no quiero contar de mi vida, pero a partir de la cruz tomo una decisión sincera, verdadera, que me lleva a una nueva vida, que me despierta a otra esperanza, a otra forma de vivir. Y noten ustedes, allí en el mástil, donde está la cruz, se produce la diferencia. De un lado hay
luz, hay iluminación. Del otro lado permanece lo oculto, la oscuridad. Ustedes van a notar que todos están mirando hacia un costado. ¿Lo notan? ¿Lo alcanzan a ver? Si no, acérquense después y lo van a ver de cerca. Todos los que están dentro de la nave, de la barca, están todos mirando hacia un costado. Pero hay uno solo que está mirando al frente. Ustedes lo van a ubicar en el centro del cuadro. Es una persona que está vestido con un atuendo verde. Es la única persona que está mirando de frente. Los demás todos miran al costado. Aún el rostro del Señor está atento a lo que los discípulos que lo están rodeando le están diciendo. Su rostro está iluminado en medio de la oscuridad, lo vuelvo a repetir. Pero el único que está mirando de frente está allí, en el centro de la atención de todos. Les quiero decir otra cosa más. ¿Cuántas personas hay dentro de la nave? ¿Cuántas personas hay en la barca? Les pido ayuda. ¿Los ayudo? ¿Los ayudo? Hay 5 en la parte clara, en la parte que más se puede ver, es decir, los que están a la izquierda de ustedes. Ahí hay 5. ¿Cuántos son en total? Luisina, ¿me ayudas? ¿Podés venir y contarlo? ¿Vos contaste 14? Ajá. Vos contaste 14, pero no puede ser. A ver. ¿Ustedes cuánto contaron? ¿Sabés una cosa? ¿Sabés una cosa? Tenés razón. Hay 14. Hay 14. Contaste bien. Ahora, no me dan los cálculos. Rembrandt se equivocó. ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Eran 12 seguro? Si yo sumo el Señor, tiene que haber 13. Pero hay 14. ¿Por qué? Sí. En total son 14. La diferencia es quien está en el centro de la imagen del cuadro, mirando de frente. Es un autorretrato del propio pintor, de Rembrandt. Es la cara de él, que nos está mirando de frente y nos está diciendo a todos: y si vos estuvieras acá, ¿qué estarías haciendo? ¿En qué lugar de la barca estarías? ¿Estarías adelante? ¿Estarías atrás? ¿Estarías acá en el medio, rodeando al Señor? Esta mañana me contestaron la mayoría: estaríamos todos orando. No digan nada, no digan nada. Sería extraordinario, sería buenísimo. Pero la pregunta es: ¿qué estaríamos nosotros si fuéramos sinceros con nosotros mismos? ¿En qué lugar de la nave estaríamos? Y esta era la manera que él tenía a veces de pintar: meterse en las mismas escenas y preguntarnos a todos: ¿y vos, si te tocara estar acá, qué estarías haciendo? Creo que es una pregunta personal y que cada uno tendría que responder. Si estaríamos en la parte más clara, en la más oscura, en la más activa, en la más pasiva, ¿estaríamos descompuestos o estaríamos rodeando al Señor y pidiéndole su ayuda? Pero qué mensaje extraordinario nos entrega no solamente este cuadro, esta imaginación, sino también la lectura que acabamos de tener. Que podamos llevarnos en esta noche a nuestra casa, que si bien había una gran tormenta, el Señor logró una gran calma. Pero hay una pregunta que nos tenemos que responder: ¿quién es este para mí? ¿Quién es Jesús para usted?
Yo espero que haya tomado la decisión más importante de su vida, de decirle al Señor, sé parte de mi vida. Y si ya has tomado esta decisión, yo te pregunto, estás en la barca, pero ¿qué parte estás ocupando? ¿No será que nos tenemos que poner en mayor actividad? ¿No será que tengamos que ponernos a hacer aquello que sabemos, aquello que nos gustaba, aquello que hace años hacíamos y ya no hacemos más? ¿No es hora de empezar a mirar un poquito más las necesidades que hay a nuestro alrededor? Y siendo sinceros con el Señor, te rodillas ante Él, decirle, Señor, acá estoy, úsame. Pero yo no quiero estar lejos de la barca. Miren, recuerden este detalle también, lo leímos juntos. No era la única barca la que estaba navegando en el mar esa noche. Eran muchas barcas. Y a todas les tomó la tormenta. Todas recibieron la misma calma. Pero no todas tenían a Cristo en la popa, en la misma barca, disfrutando con ellos aún uno de los peores momentos de su vida. Eso solamente lo experimenta aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón. Solamente lo experimentan aquellos que han pasado por pruebas, por situaciones difíciles, por grandes dolores, grandes crisis. Y el Señor continúa a su lado. Qué diferente cuando se vive de esta manera. Qué diferente cuando tenemos a Jesús en nuestra barca. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a contemplar también a través de estos símbolos que vamos a compartir. Aquel Jesús que vino y dio su vida y que cuando lo hizo en aquella cruz y yo fui a sus pies y le pedí perdón por mis pecados, el Señor me la cambió para siempre. Qué lindo es recordar una vez más a través del pan su cuerpo roto, entregado por mí, su sangre derramada a través de ese símbolo de la copa. Que el Señor nos ayude a contemplar una vez más en esta noche y poder hacer así memoria de Él. Amén. Amén.